enero del 2022, bienvenidos a Contacto Directo. El lunes es fin de mes y a muchos trabajadores en relación de dependencia les va a ser retenido por el empleador el incremento del impuesto a la renta. A estas alturas ya muchos saben con cuánto dinero ya no van a contar para su economía diaria y que se irá al Estado. Haremos una revisión a la necesidad y a la pertinencia de este incremento con el economista Larry Yumibanda, quien ya se encuentra en nuestros estudios. También la pandemia y esta cuarta o quinta ola en el país que continúa. Entre las familias se vuelve a hablar de algún pariente o conocido que ha muerto recientemente por coronavirus o que está enfermo. Y aunque en algunas ciudades ha habido una leve disminución, en muchas provincias la situación continúa crítica. ¿Cómo debemos tomar esta situación? ¿La vida continúa y debemos volver a la normalidad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Más adelante lo vamos a analizar con el doctor Alberto Campodónico, médico intensivista de la Clínica Kennedy. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Al gobierno en las últimas semanas le ha dado por hacer referencia constante a algo que da por llamar crisis económica, la grave crisis económica. Cosa que resulta bastante extraña porque independientemente de la pandemia, los ingresos por concepto de tributos estuvieron por encima de lo presupuestado. Los ingresos por concepto de ventas de petróleo, de igual manera por los altos valores internacionales del crudo. ¿Qué también le habrá ido al Estado? Que para este año los gastos del sector público no solo que no se recortan, sino que se incrementan. Extraña manera esta de llamarle crisis a una evidente recuperación económica, a la que además se busca exprimirle todo lo que se pueda, llegando incluso a inobservar principios económicos fundamentales con los que decía el gobierno comulgar cuando no tenía la banda presidencial en el pecho. Vamos a dialogar sobre la transfiguración del impuesto a la renta en impuesto al ingreso y sobre los posibles efectos del retiro de estos recursos del mercado con Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días también al país. A más de la exigencia del Fondo Monetario Internacional de incrementar recaudaciones, ¿existía alguna razón técnica por la que el gobierno debía necesariamente implementar esta reforma tributaria? Bueno, cuando el gobierno de Lenín Moreno llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las condiciones económicas eran diferentes a las condiciones económicas que estamos hoy. Yo creo que el gobierno de Guillermo Lasso tomó una decisión muy apresurada, en el sentido de que, por ejemplo, hasta las mismas previsiones económicas para el año 2021 aumentaron. Estamos hablando del 4%. Aquí estuvo, por ejemplo, en diferentes espacios de comunicación la directora general de Servicios de Rentas Internas y dijo que habían aumentado la recaudación tributaria en más de 1.600 millones de dólares. Adicionalmente, ya el gobierno de Guillermo Lasso está gozando de un nuevo boom petrolero en donde el precio del petróleo ya está por encima de los $85. Eso le representó, por ejemplo, para el presupuesto, bueno, ya el presupuesto ejecutado de ingresos petroleros por encima de los $1.000 millones para el año 2021, y ese mismo escenario se va a repetir para este año. O sea, que condiciones económicas han habido, por lo tanto, no era necesario haber implementado esta reforma tributaria. Y eso sin contar los escasos resultados de los esfuerzos que se dicen estar realizando en la lucha contra la evasión tributaria. De más de $6.000 millones, habla la CEPAL, el gobierno en cambio señala que ya no es tanto. Bueno, no tanto, más allá de la evasión tributaria, también el tema de la corrupción. O sea, tratar de alguna otra forma eliminar esas filtraciones que se generan en los contratos públicos, que eso también le puede representar al gobierno ahorro de gastos. Y vemos que, por ejemplo, en la reforma presupuestaria 2022, y usted acertadamente también lo indica, han aumentado los gastos. Entonces, no se entiende la lógica de querer incrementar, en este caso, los ingresos vía aumento de los impuestos, cuando el gobierno, por ejemplo, no hace su trabajo. Entonces, si vamos a hablar de lógica, ¿por qué razón hay que llamar impuesto a la renta a un tributo que no grava las rentas, sino los ingresos totales? Bueno, ya no se lo puede llamar ingreso a la renta, impuesto a la renta, ya tiene que llamarlo impuesto al ingreso.
por una sencilla razón, porque anteriormente, ¿cómo se calculaba la base imponible? Ingresos menos gastos deducibles, que eran $14,000, se sacaba la base imponible y sobre eso se tributaba. Ahora es sobre los ingresos, va directamente a la tabla y con eso hay que calcular el impuesto a la renta. La cuestión es que nos generan una figura de gasto deducible de $5,000 que es solamente para ver si el ciudadano que gana más de $2,000 accede o no a una rebaja, a una compensación que hace el gobierno, pero que en algunos casos, de acuerdo a cómo esté en la escala, los aumentos van desde el 30% hasta el 1.700% dependiendo de los ingresos. Y ese crédito tributario es de apenas $500. Claro, la rebaja de $500 y adicionalmente, por ejemplo, hasta este año, las personas pueden recuperar la devolución de impuestos del ejercicio 2021, pero ya para el 2022 ya lastimosamente no habrá ninguna devolución porque el gobierno se queda y lo va a utilizar como crédito tributario para los siguientes ejercicios fiscales. El salario de los trabajadores que pagan impuesto al ingreso se encuentra secuestrado por el Estado, 20% para un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el que todos debemos estar al día, pero el gobierno le debe más de $8,000 millones, y un 35% adicional de impuesto al ingreso para un gobierno que presupuesta poca inversión y no hace sacrificios en el gasto. ¿De qué estamos hablando? De que el gobierno quiere repetir la misma receta que se aplicó en los últimos 10 años. Querer de alguna otra forma resolver un problema de déficit fiscal apuntando a incrementar los recursos. Cuando la economía ha crecido al 4%, se han incrementado los recursos, pero el gobierno no ha bajado el gasto. Y más aún, el tema va, para que la ciudadanía un poco entienda, las proyecciones del gobierno hasta el año 2025, según el Plan Nacional de Desarrollo, estipula hasta un crecimiento del 5%. Entonces la recaudación tributaria hasta ese tiempo van a estar más o menos en el orden de 1.600, 1.700 millones de dólares adicionales, justamente si el gobierno logra esas metas de crecimiento económico que está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, en pocas palabras, le podemos cumplir al Fondo Monetario Internacional sin haber subido los impuestos en esa reforma que pasó por el Ministerio de la Ley. Lo más gracioso, si es que alguien se puede reír con esto que está sucediendo, es que este gobierno, que se dijo libertario en algunos momentos de su largo recorrido hacia el poder, ahora nos sale con el discurso de la necesidad del Estado rector y paternalista propio del socialismo siglo XXI y de la alerta que camina a la espada de Bolívar. ¿Cómo se entiende esta transfiguración desde lo conceptual? La cuestión es que tiene un ministro que trabajó para el Fondo Monetario Internacional. Y son recetas del Fondo Monetario Internacional. Lo que hubiera aspirado del gobierno es que, por ejemplo, entre a una negociación en beneficio de los ciudadanos. Le ha dado la espalda a la mayoría de sus votantes, porque la afectación va directamente a más de 270.000 personas, que si lo multiplicamos por 4, estamos hablando de llegar a casi 900.000 personas que de alguna otra forma van a ver repercutido su consumo. Por otro lado, también va a disminuir el gasto y por lo tanto el gobierno mismo se pone la soga al cuello porque va a generar un proceso de desaceleración económica para el año 2022, para el año 2023 y así sucesivamente. Entonces, y ya vamos a ir a eso, pero por si acaso no quede claro de lo que estamos hablando, recordemos lo que decía el entonces candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso. Observemos, por favor. Donde han privilegiado la economía del Estado, una economía que ha demandado de más impuestos, ha demandado de más recursos del sector privado para poder alimentar este voraz Estado. Nosotros planteamos la reducción de impuestos. Nadie invierte en un país donde hay un infierno fiscal, donde la única propuesta es extraer el dinero del bolsillo de los ciudadanos para entregárselo a un Estado administrado por funcionarios en muchos casos corruptos. Esto fue el 20 de noviembre del 2020. 14 meses han transcurrido desde entonces, tiempo suficiente para que ese discurso quede en nada. ¿O usted, economista Yumi Banda, si encuentra coherencia entre estas afirmaciones y lo que finalmente se presentó como proyecto de ley ante la Asamblea y que hoy ya está en vigencia? La cuestión es que el infierno fiscal sigue. Lastimosamente esa es la realidad. Entonces, insisto, el gobierno tomó una decisión muy apresurada. Yo creo que hubiera esperado más bien los resultados del ejercicio económico 2021, que han sido positivos por el proceso de vacunación, en la cual el gobierno creo que lo ha hecho de manera muy bien. Ahora
hay que preocuparse por el crecimiento económico, porque si crece la economía, crece la recaudación, y eso ya está aprobado. En el ejercicio 2021 aumentó la recaudación tributaria más de 1.600 millones de dólares adicionales a lo que pasó en el 2020. Entonces, si seguimos con ese ejercicio, podemos cumplir el Fondo Monetario Internacional, pero lo más importante, le podemos cumplir a la ciudadanía con el plan de campaña que, por ejemplo, el gobierno ofreció, y que de alguna otra forma no se ha hecho ninguna obra pública en lo que va de 8 meses de gestión del gobierno de Guillermo Lasso. Hablemos de aquello a lo que usted hacía referencia hace un momento. Si esos recursos que antes se destinaban por parte de las familias a salud, educación, vivienda, alimentación, turismo, es decir, iban de bolsillos de privados hacia bolsillos privados, generando en la mitad actividad económica y empleo sobre todo, ¿se puede identificar o medir algún tipo de impacto una vez que esos recursos ya no tengan esa finalidad? Bueno, se puede hacer una medición en el sentido que, por ejemplo, nosotros como Círculo de Economía de Guayaquil, primero que la afectación va a ser de aproximadamente 1.900 millones de dólares con todo el paquete tributario que se implementó justamente a finales del mes anterior. Y eso, con el efecto multiplicador, podía generar un impacto de aproximadamente 3.000 millones de dólares menos para la economía de cara a los próximos meses. Y esa afectación va a darse de lleno a finales del mes de enero, cuando le comiencen a descontar al ciudadano en relación de dependencia ingresos superiores a lo que normalmente se le habían descontado por parte del patrono con respecto al impuesto a la renta, que ya no debería llamarse impuesto a la renta, sino un impuesto directamente a los ingresos. Ahora, sigamos en lo práctico. Hay voces que dicen que en otros países, y es verdad, se paga incluso más que en Ecuador en este denominado o mal llamado impuesto a la renta, y es verdad. Pero en esos países existe un estándar mínimo en salud, educación, vialidad, seguridad. El Estado lo provee y es de calidad, de muy alta calidad incluso. Acá, si no lo matan a uno en el hospital, lo matan los delincuentes, o se termina muriendo alguien en la carretera en mal estado, donde se cobran peajes incluso antes de que empiecen a construirla. ¿Cómo garantizar el buen destino de esos recursos y que no vayan únicamente dirigidos a pagar la deuda con la que se suponía, con la deuda, que se debían mejorar los indicadores sociales, pero eso no pasó antes? Entonces, finalmente, ¿quién nos garantiza a los ciudadanos, a los contribuyentes, que el esfuerzo, el sacrificio al que llama el gobierno finalmente va a tener un buen uso? Primero, con transparencia, que el gobierno sea transparente. Segundo, la ciudadanía tiene que estar atenta a toda la gestión del gobierno. Ahora, con los medios digitales nosotros podemos tener acceso a toda la información y, por lo tanto, levantar nuestra voz de crítica. Eso no significa que, por ejemplo, se busque boicotear la acción del gobierno, sino más bien para que rectifique y también para que de alguna otra forma logre tener una retroalimentación con la ciudadanía y pueda implementar las políticas públicas que le permitan generar crecimiento económico, mejora la situación fiscal y también pueda cumplir con su política social, que tanta falta le hace en el país. Aunque rectificar no implique otra cosa que combinarlo a cumplir con lo ofrecido. Bueno, esa cuestión ya le corresponderá, y se lo voy a ser sincero, ojalá lo haga el presidente de la República, si no le corresponderá al legislativo, aplicando el artículo 140 de la Constitución, pidiendo la derogatoria de la ley, y si eso no pasa porque el CAL tiene que pronunciarse el día de hoy, bueno, ya en el próximo proceso electoral 2025, tendrá que alguien tirar abajo esa ley, porque es permanente el tema del impuesto al ingreso. Es permanente y lastimosamente va a una afectación directa a la clase media. ¿Derogatoria o reforma? Ajuste. Una derogatoria a la ley, específicamente en la parte de los impuestos. Ya pasó eso con el tema del impuesto verde, que justamente legisladores de Creo impulsaron esa derogatoria y eso se dio en la Asamblea Nacional. Es decir, ¿y usted cree que exista la voluntad política para aquello? Porque mucho se ha hablado, pero han transcurrido ya meses de que se aprobó este proyecto y hasta el día de hoy por ahí se ve cierta escaramuza legislativa, pero en la práctica, en concreto, nada. Bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve el CAL el día de hoy, que tienen que sesionar. Hay 2 proyectos de ley derogando esa ley que lastimosamente afecta a la clase media, y si eso no se da, bueno, la ciudadanía tendrá que tomar una decisión en el 2025. Larry Yumibanda, economista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Gracias, Lenín. Al volver...